Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a resolver un examen de segundo bachillerato en la modalidad de ciencias. En este examen entran todos los contenidos vistos hasta este momento en el curso, es decir, contenidos de álgebra, de análisis, incluyendo tanto derivadas como integrales y la integral definida. Este es el último punto al que he llegado con mi grupo en este momento del curso. Por lo tanto, nos exponemos a 4 preguntas que pueden ser de estos distintos bloques. También geometría. Perdonadme que no lo he mencionado. También geometría. Por lo tanto, aquí tenemos los 4 enunciados del examen. Os recomiendo que le deis al pause, intentéis los ejercicios por vuestra cuenta y a continuación hagáis los ejercicios conmigo. Como veis, el primer ejercicio es un ejercicio de álgebra. Como veis, nos piden calcular el rango de la matriz en función de los distintos valores del parámetro A, que lo tenemos aquí y aquí. El problema 2 es un problema de optimización, es decir, que es del bloque de análisis. Vamos a tener que encontrar la función que define esta situación y vamos a tener que, en este caso, maximizarla. En el problema 3 es un problema de geometría y el problema 4 es un problema de análisis. Vamos a ello. Vamos con el problema número 1. Es muy sencillo, como veis nos dan esta matriz. Como es una matriz 3×4, de dimensión 3×4, pues para hallar su rango en función del parámetro A, lo que vamos a tener que hacer va a ser ir estudiando submatrices de A de orden 3, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dividir la matriz A en submatrices. Por ejemplo, yo tengo A1 con las 3 primeras columnas, A2 con las 2 primeras y la cuarta, A3 con la primera y las 2 últimas, y A4 con las 3 últimas. Vamos a tener que estudiar en función de estas submatrices. Lo que hacemos es calcular los determinantes. Los determinantes no me voy a detener a calcularlos, solamente el primero de ellos. Por ejemplo, siempre que tengamos ceros en el 1, 1, vamos a intentar hacerlo con esta columna de aquí. Es decir, vamos a calcularlo eliminando la segunda columna y la tercera fila. Entonces, como este está en la posición 3, 2, entonces 3 más 2 es 5, así que vamos a tener que multiplicarlo por menos. Así que será menos A más 4 por el determinante que nos queda aquí. Es decir, 2 por menos 1, menos 2, menos 1 por A. Es decir, menos 2 más A. Menos 2 más A, es decir, A menos 2, mejor dicho. A menos 2 lo multiplicamos por el signo menos, por la posición del elemento y por el determinante que es el determinante que corresponde a esa posición. Lo hacemos así y nos queda que el determinante vale esto. Vamos a estudiarlo en función de los valores que pueda ir tomando. Como veis, lo que hacemos es ver cuándo esto se hace 0. ¿Cuándo esto sería 0? Pues cuando A es menos 4 o cuando A es 2. Ya tenemos dos posibles valores para los que el primer determinante se haría 0, es decir, el rango sería menor que 2. Vamos con la matriz, el número 2. Hacemos lo mismo, fijaos, bueno, en este caso, en el 2 podemos hacerlo así también. A más 4 por, de nuevo, tenemos que multiplicar por el signo menos, por la posición, 2 por 3, 6, menos 1 por 2, es decir, 6 más 2, 8. Nos queda esto. Y este solamente se anula para el caso A es igual a menos 4. Por lo tanto, el A igual a 2 lo vamos a ir descartando porque si este no se hace 0, el rango va a seguir siendo 3. Por lo tanto, de momento, fijaos que aquí estos me coinciden. Con el A3 lo calculáis, este determinante sí que lo tenéis que calcular por Sarrus, ya sabéis, haciendo esto y luego la inversa, o haciendo manipulaciones para conseguir ceros en algunas posiciones, que también es muy útil, como queráis. El caso es que nos queda esto de aquí, que despejando nos queda que se anula para A igual a menos 4 también. Y por último, en esta de aquí, lo mismo. En este caso, como ocupa la posición en este adjunto, ocupa la posición 3, 1, por lo tanto no lo multiplicamos por menos y hacemos este determinante de aquí y nos queda A más 4 por 3A más 2. Y esto se anula bien cuando A vale menos 4 o bien cuando A vale menos 2 tercios. Pero el menos 2 tercios no nos vale porque
no es común, así que nos quedamos con el que es común en los 4, porque si los 4 se hacen 0, entonces el rango va a ser menor que 3. Y eso es lo que determinamos. El único valor de A que se ajusta a todos los determinantes, a que todos los determinantes sea 0, es A igual a menos 4. Y además, simplemente cogiendo un menor de orden 2, ya sabéis, cualquiera en el que no intervenga A, podéis coger, por ejemplo, vamos, no sé, este sí que se hace 0, así que yo en mi caso he cogido este de aquí. Este es 2 y estos 2, creo recordar, sí. Con coger uno en el que vemos que ya nos hace 0, ya sabemos que el rango va a ser 2, no menos que 2. Por lo tanto, podemos concluir que si A vale menos 4, el rango de A es 2, y si A vale distinto de menos 4, el rango de A es 3. Y con esto habría terminado el primer ejercicio. Vamos con el ejercicio número 2, que os recuerdo que nos pedían calcular la base y la altura de un triángulo isósceles. Para esto hay que saber qué es un triángulo isósceles, de perímetro 8 y área máxima. Vamos aquí. Entonces, nosotros tenemos nuestro triángulo isósceles, lo dibujamos. Esto es muy importante. En los problemas de optimización dibujamos nuestro triángulo isósceles. Sabemos que los triángulos isósceles tenemos dos lados iguales y un lado desigual. A los lados iguales los llamamos Y y al desigual lo hemos llamado X. Por lo tanto, si lo dividimos por la mitad, X medios, porque ya sabéis que la altura en un triángulo isósceles cae justo en el punto medio. Si no fuese isósceles, no, pero siendo isósceles cae en el punto medio. Por lo tanto, ya tenemos aquí un dibujito, un esquema de lo que está sucediendo en nuestro problema. Simplemente tenemos que hacer que el área sea máxima. Entonces, el área, la función del área va a ser base por altura entre 2. ¿Qué pasa? Que la altura la vamos a tener que poner en función de X para tener una única variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es, como nos dan el perímetro, porque nos dicen que el perímetro vale 8, sabemos que X más 2Y es 8. Y al mismo tiempo sabemos que H, tenemos aquí un triángulo rectángulo y sabemos que esto es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, en este caso, Y al cuadrado es igual a H al cuadrado más X medios al cuadrado. Que despejando tendríamos esto de aquí. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues sustituimos la Y, la cambiamos por esto que tenemos aquí, que sería Y es igual a 8 menos X. Y es igual a 8 menos X, todo ello dividido entre 2, sustituimos, aquí no lo tengo yo sustituido, pero sustituimos, voy a hacer los pasos, aquí os dejo los pasos, como veis ponemos Y en función de X, sustituimos aquí, nos queda todo esto elevado al cuadrado, ya sabéis que el cuadrado afecta tanto al denominador como al numerador, así que elevamos el numerador al cuadrado, cuidado entre paréntesis, que es un producto notable, y el denominador nos queda 4 igual que este, así que ya lo podemos poner todo en una misma fracción. Operamos el producto notable, vemos que se nos van las X al cuadrado, se nos van, y como 64 y 16 son múltiplos de 4, simplemente nos queda dividir, ¿vale? 64 entre 4 y 16 también entre 4. ¿Qué nos queda? 16, porque 64 entre 4 es 16, menos 16 entre 4 es 4, 16 menos 4x. Sacamos el 4 de factor común y nos queda 4 por 4 menos x. Este 4, como está multiplicando, ya lo podemos sacar fuera de la raíz cuadrada. Y la raíz de 4 es 2. Por lo tanto, aquí nos quedaría, en este paso que yo me he saltado, tenemos que sustituir por lo que os estoy comentando, y lo que nos quedaría sería x por 2 por raíz de 4 menos x. Todo ello dividido entre 2 y como veis este 2 se me va y nos queda esto que tenemos aquí. Y ya tenemos nuestra función, lo que queremos optimizar en función de una única variable. Así que, ¿qué tenemos que hacer para optimizar? Hallar la derivada, tenemos que estudiar la monotonía. Por lo tanto, hallamos la derivada y la derivada de eso es súper sencilla porque es la derivada realmente de un producto. Tenemos un producto, pero hacemos la regla del producto operando con la derivada de x y con la derivada de la raíz. Muy sencillo. Ya sabéis que esto es, os lo hago, derivada del primero que es 1 por el segundo sin derivar más el segundo sin derivar por la derivada del primero, que el primero es menos 1 porque es la derivada de lo dentro, todo dividido entre 2 raíz de 4 menos x. Por supuesto, esto para operar lo tenemos que hacer mínimo como un múltiplo, por lo tanto multiplicamos arriba y abajo por 2 raíz de 4 menos x. Y fijaos, al multiplicar arriba por 2 raíz de 4 menos x, la raíz se me va y se me queda multiplicado por 2. Por lo tanto, ya me queda 8 menos 2x y ya podemos empezar a operar. 8 menos 2x.
Ya podemos juntarlo y fijaos lo que nos queda. 8 menos 2x menos x, todo ello dividido entre 2 raíz de 4 menos x, y ya nos queda el 8 menos 3x, todo ello dividido entre 2 raíz de 4 menos x, ¿vale? Esta derivada es muy sencillita, os la he hecho paso por paso para que no os perdáis detalle. De aquí, ¿cuándo? Pues cuando esto es 0, sabemos que el denominador no puede ser 0 porque no podemos dividir entre 0, por lo tanto nos centramos en hacer 0 el numerador. Esto será 0 cuando la x valga 8 tercios. Para comprobar que esto es efectivamente un máximo, lo que estamos buscando es un máximo, bien podemos estudiar el signo de nuestra derivada más allá de 8 tercios, lo voy a hacer mejor así, que quede permanente, 8 tercios. Como 8 entre 3 nos da 2,6, podemos probar con el 2. ¿Esto qué se hace? ¿Negativo o positivo con el 2? Si sustituimos por 2 es positivo, por lo tanto crece. Y si sustituimos por 3 es negativo, por lo tanto decrece. Así que aquí tendremos un máximo. Pero también lo podemos hacer con la segunda derivada. La segunda derivada de esto es un poquito más complicada. Así que yo en este caso sí que os invitaría a que lo hicierais así. Aunque por supuesto siempre es más adecuado comprobar con la segunda derivada. En cualquier caso, comprobamos con la segunda derivada, bien sencillo, porque hacemos la derivada de esto, que es un cociente. Esto os lo dejo a vosotros, ya sabéis que es derivada del de arriba, que es menos 3 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, todo ello dividido entre el denominador al cuadrado, ¿vale? Entonces os quedará esto aquí. Os invito a que lo hagáis pasito por pasito y comprobéis vuestro resultado, aunque insisto en que si acabáis aquí estaría correcto. Comprobamos que efectivamente para 8 tercios es menor que 0 y ya sabéis que para un máximo la segunda derivada tiene que ser menor que 0, es justo lo contrario. Y para un mínimo la segunda derivada tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, para este valor tenemos un máximo. Si x vale 8 tercios ya vamos hallando el resto de variables. La y también valdría 8 tercios porque sustituimos aquí en el valor de y que habíamos hallado, en este de aquí. Si sustituís os queda de nuevo también 8 tercios y por tanto se trata de un triángulo equilátero. Y por lo tanto su altura, simplemente sustituyendo de nuevo, nos queda que es 4 por raíz de 3 entre 3 o aproximados a decimales, como vuestro profesor o profesora lo prefiera. Yo siempre lo prefiero de esta manera, sin decimales, con raíces. Vamos con el problema número 3. Nos dan un punto y nos dan un plano y también nos dan una recta. Y nos piden calcular el punto P' simétrico de P. De momento aquí la recta no interviene. Lo que nos están pidiendo, nos están diciendo un plano, tenemos un punto por ahí y nos están pidiendo el simétrico, es decir, uno que esté por aquí. Es decir, ¿qué tenemos que hallar? Una recta perpendicular al plano, y lo que hacemos es que esta distancia tiene que ser igual a esta distancia. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a tener que hacer. Así que vamos a ello. Esto es sencillo. Primero calculamos la recta perpendicular que os decía que pasase por el punto. Una recta perpendicular al plano es muy fácil, porque su vector normal, el vector normal del plano, es un vector perpendicular al plano. Por lo tanto, tenemos vector, es decir, el perpendicular, el normal del plano, que es 1, 5 y menos 6. Lo teníamos por aquí, para comprobar. 1, 5 y menos 6, ¿vale? Y tenemos un punto, que es el punto 1, 0, 1. Ponemos las paramétricas y ya tenemos nuestra recta perpendicular al plano. Vamos a calcular el punto de corte, porque como os decía, teníamos el plano, teníamos un punto, queríamos hallar el simétrico. Si calculamos este, aquí ya tenemos las dos distancias y lo tenemos. Vamos a calcular el punto de intersección. Para eso simplemente sustituimos los valores de x y z en nuestro plano. Y hallamos el valor de lambda, es decir, aquí lo que estamos hallando es el punto de intersección. Tenemos nuestro plano, tenemos nuestro punto y estamos hallando nuestra recta perpendicular, estamos hallando el punto que está en el plano y esta es la recta T, es decir, el punto que está atravesando a nuestro plano, ¿vale? De manera perpendicular. Y para ese punto es el valor lambda, sustituimos con el valor lambda y sería este punto de aquí. Este es el punto de corte de la recta con el plano. Ahora nos falta hallar el simétrico, es decir, este sería P, este es P', que lo hemos llamado, y nos faltaría hallar P', que es lo que nos piden. Eso significa que la distancia de P a P', tiene que ser igual a la distancia de P', a P. Por lo tanto, vamos a hacerlo. O también lo podemos hacer con el punto medio, es cierto.
porque evidentemente, como tienen que ser iguales las distancias, P' es el punto medio entre P y P'. Y eso es ya muy fácil, porque sabemos que el punto medio es coordenada X de este más coordenada X de este entre 2. Este es el que no sabemos, pero como sabemos el resultado, sustituimos. Fijaos qué fácil. Como veis, aquí lo tenemos. El punto P' más P entre 2, lo que hacemos es sustituir. Fijaos lo que nos queda, sustituir porque la que no sabemos es esta. Es la coordenada de P'. Y entonces ya simplemente sustituyendo y haciendo operaciones súper sencillas, obtenemos nuestro punto simétrico, que serían estas coordenadas finales de aquí. Como veis, aquí tenemos el punto P'' multiplicado por 2. Fijaos que el punto P' era este. Lo multiplicamos por 2 porque hemos hallado que las coordenadas de P' van a ser en función de P'', que es el punto de corte de la recta con el plano, y de P, ¿vale? Que así lo simplificamos todo mucho más, y le restamos el punto P. Y nos queda este punto de aquí, ya lo tendríamos. Vamos a ver qué nos piden en el apartado B. En el apartado B nos dicen hallar la distancia de P a la recta R. Vamos a ello, fijaos. Para hallar la distancia entre un punto y una recta, lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula de aquí, por ejemplo, que es el producto vectorial, todo ello dividido entre el módulo del vector director de la recta. Primero vamos a hallar el vector director de la recta. Como nos dan x e y, pues z va a ser la única variable, ¿vale? Por lo tanto, nuestra recta, fijaos, estas son sus paramétricas. Un vector suyo sería 0, 0, 1, porque en x e y no tenemos parámetros. Y el punto es el punto 0, 0, 0. Ese sería un punto de la recta. Un punto de la recta del 0, 0, 0. Como tenemos que hallar el producto vectorial de PR al punto P, entonces, ¿qué hacemos? Hallar el vector PRP. Porque en el producto vectorial interviene este vector y el vector director de la recta. Por lo tanto, tenemos nuestro vector de un punto cualquiera de R, que el 0, 0 nos viene muy bien, el 0, 0, 0, perdón, y el punto P, y hallamos este producto vectorial. Ya sabemos, poniendo IJK, hacemos nuestro producto, primero para la I, fijaos que nos queda 0, para la J nos queda 1 menos 0 es 1, pero cambiado de signo, y para la K, 0 también. Esto tenemos que hacer el módulo, y nos queda módulo, fijaos, módulo de 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, pues es 1. Y tenemos 1 entre 1, porque el módulo del vector director de R también es 1, nos queda que la distancia es 1. Muy sencillo este ejercicio. Solamente tendríamos que sabernos esta fórmula de aquí y saber lo que es evidentemente el producto vectorial. Vamos por último con el apartado C. Nos piden calcular el volumen de tetraedro formado por el origen de coordenadas y las intersecciones de pi con los ejes coordenados o x, o y o z. Nosotros tenemos unos ejes coordenados y tenemos un plano que no sabemos cuál es, pero imaginaos, tenemos así nuestros ejes y tenemos un folio que lo atraviesa, ¿no? Entonces van a salir tres palitos del folio. Van a salir el eje el OX y el OY, ¿vale? Entonces nos están diciendo con esos puntos, este es el tetraedro que nos están pidiendo, ¿vale? Este es el que nos están pidiendo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hallar son las intersecciones de pi con los ejes. Eso es muy sencillo porque es simplemente dar valores. Calculamos los puntos de corte del plano con los ejes coordenados. Hacemos y igual a 0 y z igual a 0, ese sería con el eje OX. Pues es este punto. Fijaos que es simplemente dar valores, ¿eh? Muy sencillo. 0, 0, damos valores. Para el eje OY, pues ¿quiénes son 0? Pues la X y la Z. Damos valores. Y para el eje OZ, ¿quiénes son 0? Pues la X y la Y. Y nos queda este de aquí. Ya tenemos los tres puntos. ¿Qué pasa? Que claro, como tenemos un tetraedro, el tetraedro está formado, fijaos, por estos vectores. El que va de aquí hasta aquí. Y como para un tetraedro hay que saberse la fórmula también, necesitamos tres vectores, porque tenemos que hacer el producto mixto de tres vectores. Si lo recordáis, pues ya lo tenemos. Tenemos estos tres vectores, que es desde el origen hasta el punto de corte de este punto de corte y este punto de corte. Y ya está, muy sencillo. Como es el origen de coordenadas es 0, 0, 0, los vectores son los propios puntos. Ya lo sabéis, cuando tenemos un punto que es 0, 0, 0, los vectores son muy fáciles de hallar. Sustituimos aquí. Ya sabemos que es un sexto, porque es el tetraedro, ¿vale? Entonces, un sexto. Hacemos nuestro determinante, que además tenemos muchos ceros, por lo tanto es muy fácil. Y tenemos
nuestro volumen. Y vamos con el problema número 4, que este ya veréis que es muy sencillito. Este ejercicio contaba 3 puntos, cuidado aquí el error. Y vamos allá, nos dan una función, nos piden calcular los extremos locales, es decir, máximos o mínimos, y o los globales de la función. Y también nos piden determinar, fijaos, esta integral de aquí, es decir, la integral de nuestra función. Vamos a ello. Lo primero, calculamos máximos y mínimos, pues eso es hacer la derivada. Hacemos nuestra derivada, que es sencilla, porque como tenemos un cociente, pues hacemos, ya sabéis, lo de antes. Derivada del primero por el de abajo sin derivar, menos el primero sin derivar, por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado. Aquí en estos casos yo siempre, para hacer la derivada, os recomiendo que saquéis factor común, porque el factor común, la derivada de x, ya sabéis que es el propio e de x, 1 menos e elevado a x al cuadrado, menos, os la estoy haciendo, por la derivada, aquí habría que aplicar la regla de la cadena, ¿vale? Y ya lo tendríamos, y bueno, esto nos quedaría elevado a 4. De aquí yo os recomiendo que saquéis factor común. Fijaos que aquí podemos sacar factor común. Un 1 menos e elevado a x y también un e elevado a x. Entonces en el primer término nos va a quedar 1 menos e elevado a x. Lo voy apuntando. A ver dónde lo puedo poner. Por aquí. Entonces nos sacamos esto de aquí. Factor común es muy importante porque si no nos empezamos a liar. En el primero nos queda esto. Y en el segundo, fijaos lo que hemos seleccionado, esto y esto. Pero sin el 2, sin el elevado a 2. Este y este. Por lo tanto, y en el segundo nos queda menos 2 por menos e elevado a x. ¿Vale? Y abajo 1 menos e elevado a x a la cuarta. Esto se nos va a convertir en un 3 cuando lo quitemos con este. Y lo que nos queda aquí es 1 menos e elevado a x menos con menos más 2e elevado a x, nos queda 1 más e elevado a x. Esto que tenemos aquí, o 1 menos e elevado a x. Y esto es lo que nos queda, que os había enseñado la solución, pero tenía una errata, así que mejor os lo enseño aquí. Tal y como hemos hecho los pasos, nos quedaría esto de aquí. ¿Qué tenemos que estudiar? Pues los máximos o los mínimos de esta función. Para que esta función tenga máximo o mínimo, hacíamos la primera derivada, la igualábamos a 0. ¿Qué pasa? Que esto nunca va a valer 0, porque esto de aquí arriba siempre es positivo. Por lo tanto, ¿cuándo esta función? ¿De qué va a depender esta función? Del signo, si el signo es negativo o el signo es positivo. Simplemente porque fijaos que nunca va a ser 0. Esta función, de hecho, en 0 no existe, no está definida, porque en 0 el denominador es igual a 0 y por lo tanto no está definida. Así que, y como la primera derivada tampoco nunca se hace 0, no podemos determinar mediante igualar esto a 0 cuando hay máximo o mínimo. Pero sí podemos ver qué está pasando. Como en 0 tenemos un punto especial, porque no está definida, el dominio no está definido ahí. Entonces, si vamos a estudiar del menos infinito al 0 y del 0 al más infinito. Y el signo va a depender de esto de aquí. Fijaos que cuando es negativo, si es negativo, e elevado a x, si está elevado a un número negativo, siempre va a ser 1 partido por e elevado a 2, por ejemplo. Entonces, este número siempre va a ser más pequeño que 1. Por lo tanto, es creciente, porque es positivo. Sin embargo, si e está elevado a un número positivo, es decreciente, porque tenemos 1 menos e elevado a un número positivo, que siempre es mayor que 1, porque el mínimo sería 0 y e elevado a 0 es 1, a partir de ahí todos son más grandes. Entonces tenemos que esto es negativo y por lo tanto, como es potencia impar, sería decreciente. Os voy a enseñar un segundo, si puedo. Sí, creo que sí. Os voy a enseñar cómo sería esta función. Fijaos cómo sería la función que tenemos entre manos. Y aquí tendríamos el apartado A, que me gusta siempre que veáis cómo es el apartado. Y vamos con el apartado B, que lo que nos piden es que calculemos la integral de esta función. Lo que pasa es que había aquí una errata y no tenemos que calcular la integral de esta función, sino de la misma, pero con un más en el denominador, ¿vale? Es decir, que cambia ligeramente, ¿ok?
Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular esta integral? Diferencial de x con un más. Esto se lo indico a mis alumnos en clase, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo siguiente, fijaos que lo primero que hacemos es darnos cuenta de que si nosotros sustituimos y cambiamos, lo voy a poner por aquí lo tenemos, si sustituimos t por 1 más e elevado a x, hacemos derivada de t derivada de lo que hemos sustituido y fijaos lo que tenemos aquí. Esto es esto. Así que ya se nos va a quedar algo muy sencillo. Sustituimos diferencial de t por e elevado a x diferencial de t y esto simplemente t al cuadrado. Esto es una inmediata. Deshaciendo el cambio nos quedaría esto de aquí. Y ya lo único que tenemos que hacer, aquí os lo dejo, es sustituir con nuestros valores, los valores que nos han dado. Sustituimos con 0 y logaritmo neperiano de 3. Y aplicando la regla de Barrow, simplemente ya sabéis que sustituimos primero con logaritmo neperiano de 3 y luego con 0. No, perdón, primero con 0 y le restamos logaritmo neperiano de 3 o al revés, da igual porque nos vamos a quedar con el valor absoluto. Entonces sustituimos primero con logaritmo neperiano de 3 y le vamos a restar el 0. Fijaos, como e elevado a logaritmo neperiano de 3 es 3, aquí tenemos esto que nos queda menos un cuarto y si sustituimos con 0 nos queda 1 más 1 es 2, menos más. Por lo tanto, un medio. Ya sabéis que es, sustituimos con el primero y le restamos la sustitución con el segundo. Por eso este más se convierte en un más, pero tenemos menos por menos, más. Y ya está, entonces nos queda menos un cuarto más un medio. Ya sabéis que hacemos mínimo con un múltiplo, por lo tanto nos queda aquí 4 y aquí un 2. 2 cuartos menos un cuarto nos queda un cuarto. Y ya tendríamos resuelta nuestra integral. Y con esto, chicas y chicos, el examen propuesto para tercera evaluación para segundo de bachillerato. Un examen exigente, pero que es muy fácil de aprobar si sabemos algunas cositas y un poquito más difícil sacar un 10, pero preparados para terminar el curso con fuerza y con ganas. Un abrazo y nos vemos.